Bienvenidos a este cuarto episodio de Investigarte. Esta es una producción de la Universidad Autónoma de Nuevo León a través del Departamento de Investigación y Posgrado de la Facultad de Artes Visuales. Mi nombre es Erendira Villanueva y estaré presentando este podcast que está pensado como un espacio de diálogo con los docentes de la Facultad de Artes Visuales para conocer sus metodologías, herramientas y temas de investigación. De igual manera, esperamos que nos puedan dar algunos tips de cómo realizan su quehacer dentro de esta área. En este cuarto episodio de Investigarte, estamos con el maestro Futuro Moncada Forero, quien es docente de la facultad desde el 2010. Él es escritor y artista visual. Además, pertenece al colectivo de arte Estética Unisex. Actualmente cursa el doctorado en filosofía con acentuación en estudios de la cultura. Bienvenido, maestro Futuro. Muchas gracias, Eri. Bueno, pues como ya habíamos platicado previamente, yo quisiera que nos contaras un poquito acerca de tu quehacer como investigador. De inicio, que nos cuentes cuáles son tus antecedentes, porque no, si bien estás en el ambiente de las artes, no es tu espacio original. Bueno, pues mi papá fue poeta. Tuve como esa influencia en la casa desde niño, ¿no? Y me tocaba verlo a él, pues dibujar, caligrafiar y hacer versos en la oscuridad del cuarto. Y ese fue mi contacto con las artes. El encuentro con la investigación es algo que surge a través del encuentro con afortunado encuentro con algunos profesores. Pues en la universidad hubo algunos de ellos que me vincularon con cuerpos de investigación y con proyectos que estaban en curso. Particularmente la profesora Lucy Barón Valencia, que había obtenido un título en la Sorbona, en París, en literatura, y una profesora muy generosa que apoyaba con trabajos a algunos estudiantes, a algunos compañeros que tenían dificultades económicas. Yo digo, siempre he estudiado en universidades públicas y estuve en 3 de ellas en Bogotá. Particularmente a ella la conocí en la Universidad Distrital y sin que ella haya sido maestra mía, fíjate, sino más bien a través de contacto con amigos que eran muy cercanos de ella, que ella contrataba para hacer la organización de algunos coloquios o congresos, organizar su biblioteca, pasar resúmenes, hacer transcripciones de textos. Y ella, cuando tuvo oportunidad de desarrollar un proyecto de investigación de manera colaborativa con la Universidad de las Villas de Santa Clara, Cuba, pues nos vinculó a mí, a un grupo de estudiantes y a 2 profesoras, ¿no? Hicimos un proyecto que se llamaba El Imaginario Simbólico Femenino en las Literaturas Colombiana y Cubana. Y pues esa fue una experiencia muy, pues, increíble, porque tuvimos la oportunidad de probar nuestra voz como personas que gustan de la escritura, pero también de la literatura. Y recibimos al cuerpo de trabajo de la Universidad de las Villas en Bogotá, y luego tuvimos la oportunidad de viajar allá y enseñar los resultados, ¿no? Y al final se publicó un libro. Y luego hubo un acercamiento con un profesor que se llama Mario, increíblemente olvido su apellido, Mario Montoya Castillo, que hoy día es mi coasesor en el proyecto de tesis de doctorado. Yo lo conocí en la Universidad Nacional en Bogotá. Él fue mi profesor en un taller de poesía en donde conocí una gran cantidad de personas de otras facultades y fue una de las experiencias más bonitas que he tenido en mi vida con la literatura, ¿no? Conocer gente muy diversa, gente, pues en la época de universidad, imagínate. Y cuando él viaja también justamente a Francia a hacer su doctorado, él me deja a cargo de ese taller y fue mi primera experiencia como profesor. Y luego la vida nos volvió a encontrar cuando yo estaba estudiando lingüística y literatura en la Universidad Distrital, y él me vinculó para un proyecto de investigación que se llamaba
bueno, que estaba orientado a pensar la educación en el siglo XXI. Estábamos todavía en el siglo XX, a punto de pasar al XXI. Pensar una escuela en el siglo XXI. Y se publicó un libro y él amablemente publicó un texto mío en esa investigación. Entonces la investigación, en mi caso personal, tiene mucho que ver con, pues, una palabra muy padre que olvido en este momento, mentores, ¿no? Con profesores que te vinculan, que ven algo en ti, que te invitan, y esas personas pues me introdujeron en el mundo de la investigación. Luego, cuando entré a estudiar una maestría aquí en San Luis Potosí, con una beca de la Secretaría de Relaciones Exteriores, vine a México, vine a hacer una maestría en Ciencias del Hábitat en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Desarrollé un proyecto que se llama Ecología y Diseño, una teoría de la forma. En ese proyecto, digo, hice un trabajo más formal, más apegado como a la norma académica. Establecí un diálogo pues, que en su momento me era desconocido, ¿no? Que era como hablar de los tres tipos de diseño, que son el diseño de espacios, que es el diseño arquitectónico, el diseño de objetos, el diseño industrial y el diseño de mensajes, el diseño gráfico, que yo vengo de esa disciplina en primera instancia, ¿no? Luego de la literatura. Entonces, eso lo vinculé con la ecología, porque pues era una pregunta esto es importante decirlo, la investigación surge de las preguntas, ¿no? En ese momento era una pregunta que a mí me parecía clave y me sigue pareciendo importante, pero en ese momento digamos que la barajé mucho. Y, y así surgió esa investigación. Luego, ya viviendo aquí en Monterrey, inicié un trabajo de investigación motivado por las transformaciones que se estaban dando en la ciudad debido a todo lo que estaba pasando con la política y el control que estaban ejerciendo los cárteles de la droga aquí en Monterrey, ¿no? Pues bueno, tienes un contexto bastante complejo. Yo lo primero que me voy a ir un poquito así como no lo presentaste. Lo primero que notaría sería esta capacidad que tenemos de aprender sobre todo fuera del aula, ¿no? O sea, y ahí creo que lo comparto un poco contigo. No siempre nos delimitamos en el espacio oficial para aprender. Sí tenemos gran apoyo de los maestros. Al igual que tú, yo podría mencionar algunos que considero son como mis pilares para lo que después fue siendo mi trayectoria académica. Y casi siempre el aprendizaje que te dejan o el gusanito de dedicarte a ciertas áreas sale a partir de conversaciones fuera del aula. Entonces, eso me parece fabuloso. Y la otra cuestión, pues, es tu proceso que como elemento académico, y tú lo mencionas, no es un proceso lineal. No sé si me aventuraría a hablar de un rizoma. Creo que todas las áreas que has tocado, la literatura, el diseño y ahora que estás en fotografía, bueno, pues son las artes, pero son diferentes maneras de generar un discurso. Aquí lo que sí tendríamos que acentuar es que, aunque para los maestros aparentemente ya es una información que está muy clara, esto de la investigación-creación, pareciera que a veces a los alumnos no les queda del todo en concreto, digamos, para sus proyectos. Quizá en carreras como artes visuales sí, porque los hacen reflexionar un poquito más de este proceso, como los que ya nos has mencionado, pero en otras carreras, específicamente yo te puedo contar en el caso de lenguajes, en ocasiones les cuesta justificarse. O sea, quieren llegar a la producción sin haber cruzado por nada. O sea, simplemente es el crear por crear, ¿no? Y aquí me es muy significativo el cómo a partir de un viaje empiezas a generar ciertas atracciones del discurso de la frontera, siendo que tú también eres un discurso de fronteras desde las líneas que has estudiado, como ahora en tu producción. O sea, en realidad, aunque tienes muchas áreas, aunque tienes muchas aristas, creo que tu eje es muy claro. O sea, tu eje es el discurso de la frontera.
Y tu idea de estar en el estudio en las artes, pues es también porque no hay manera de separarnos, ¿no? Como investigadores. Sí, claro, es muy difícil. Digo, vivimos en un mundo muy plural, como sabes. Por ejemplo, tu campo de origen pues, es la literatura, ¿no? Pero uno no podría decir que la literatura está pues, fuera del campo de las artes. Como no podría uno decir que el teatro, la danza, la performance están por fuera, no están por fuera. Pero hay como una manera de estructurar el medio académico que las pone como en distintos contextos, ¿no? En distintos lugares, incluso espacialmente hablando. Y pareciera que una cosa no tiene que ver con la otra, pero evidentemente sí. A veces nos predispone, ¿no? Y tratamos de buscar siempre pares para trabajar, cuando justo el hecho de encontrar personas que traigan otras disciplinas nos va a enriquecer el proyecto. Sí, por supuesto. Yo creo que hay un problema en la academia que es grave, ¿no? Yo cuando estuve en la escuela de arte, estuve un año nada más en la escuela de arte, Academia Superior de Artes de Bogotá. Era contradictorio porque compartíamos el espacio artes visuales, artes escénicas y danza. Eran las tres en el mismo lugar, ¿no? Un edificio antiguo ahí en el centro de Bogotá. Y no había colaboraciones, ¿eh? No existían. Y ahí estábamos en los mismos salones, nos veíamos, pasaba uno, veía a los bailarines, había relaciones de noviazgo, ¿no? Y de amistad, obviamente. Pero Social, pero no académico. sí, lamentablemente eso creo que hay que fomentarlo, hay que fomentarlo. Creo que la espacialidad ayuda, pero pues esto que te digo pareciera, pareciera decir que no. Pero evidentemente si uno tiene, por ejemplo, la facultad bueno, tiene la carrera de literatura ahí al lado y está artes audiovisuales y está artes escénicas, pues uno pensaría que, respectivamente hablando, lo más fácil que podría ocurrir es que se junten y uno haga el guión, el otro actúe, el otro haga la escenografía, el otro haga la luminotecnia, otro dirija y que ese tipo de cosas pasen de manera más natural. Pero creo que también la estructura misma de la academia es una estructura anquilosada, posiblemente con la pandemia o tal vez todo lo contrario, ¿no? Eh, tenga esa posibilidad de liberarse. Para mí ha sido muy difícil plantear este proyecto en el contexto del doctorado. Digo, sí es difícil, como tú decías, que los estudiantes entiendan lo que es la investigación en artes, porque muchos profesores no lo entienden y no hay manera de entenderlo si no lo estás viviendo. O sea, hay que un poco experimentarlo. Es lo que yo digo, o sea, es difícil enseñar algo que no estás en capacidad de hacer. Y no porque eso esté mal, sino porque un poco las dinámicas no hacen que eso sea posible. Entonces, algo que sí puedo decirte es que la investigación, para hacer investigación en artes, requiere de la escritura. Cuando yo entré a estudiar diseño gráfico, compartía salones, incluso asignaturas con estudiantes de bellas artes. Antes se llamaba artes plásticas, no eran artes visuales. Nosotros compartimos 4 semestres de clases teóricas con los artistas. Ahí nos veíamos siempre, ¿no? Pero pues nuestras perspectivas de mundo eran evidentemente muy diferentes, pero nuestra base teórica era la misma. Y en esa época los artistas no tenían que argumentar, que es algo muy interesante lo que tú decías, ¿no? O sea, cuando un estudiante sabe afirmarse, ¿no? Que saber que está desarrollando un proyecto, que no tiene que ir directamente a las piezas, pues viene justamente de algo que se llama el proceso de Bolonia. Yo me enteré en investigación, digo, lo supe porque alguna vez quería pedir una beca para estudiar en Europa y me di cuenta que no había doctorados, pero tiene que ver con el hecho de que en 1999 firmaron en la ciudad de Bolonia, en Italia, un acuerdo que, entre otras cosas, lo que plantea es que las facultades tienen que generar investigación y no tienen excusa para no hacerlo, ¿no? Y entonces, pues imagínate,
si le dicen a las facultades tienen que generar investigación para recibir recursos económicos, por decir algo, el arte no sabe qué es la investigación o no investiga en los términos académicos canónicos, pues entonces el arte está condenado a la desaparición. Entonces, a raíz de ese acuerdo que prohibía que hubiera doctorados prácticos en artes, donde no tuvieras que argumentar sino hacer, pues el arte encontró la manera de investigar. Se vio obligado a investigar. A mí me tocó vivirlo pues, en varios contextos, como profesor o con estudiantes también, con amigos, ¿no? Que ahora pues tenía que escribir, tenía que explicar de dónde venían sus ideas, de dónde venían sus referencias, cómo era su proceso. Eso no existía cuando yo entré a estudiar diseño gráfico y tenía amigos artistas. Lo que a ti te defendía en el campo del arte era tu obra y eso era tu argumentación. Pero luego pues viene el tema de la investigación en las artes y la investigación en las artes se distingue de la no investigación en las artes por el hecho de que hay un texto de por medio, hay una verbalización. Entonces el artista deja de ser, digamos que el genio, digo, en una visión bastante chata, ¿no? La persona incomprendida, la persona que solamente se manifiesta a través de la imagen, que no tiene que explicarse, a una persona que entiende lo que hace, sabe de dónde vienen sus ideas, las puede argumentar y sobre todo las puede escribir. Entonces la textualidad es tan importante que, por ejemplo, en la Escuela de la Esmeralda, ¿no? Que es una de las escuelas más, digo, la primera escuela de Las arte, prácticas. exacto, es la primera escuela de arte en América. Y, y entonces en esa escuela, para que tú entres a la carrera de arte, pues necesitas eh, presentarte con un ensayo y con un portafolio. Es decir, tienes que tener las dos partes, la parte de la visualidad y la parte de la textualidad. Y es complicado, eso es complicado. Yo no sé tú cómo lo percibes en el campo bueno, de la docencia, ¿no? ¿Cómo lo percibes? Para mí es, o sea, yo siento que los estudiantes tienen mucha dificultad con la lectura y la escritura. Creo que sí, fíjate que, pero creo que lo que más les cuesta ya no es nada más el plasmarlo, sino esa autorreflexión de qué quiero hacer y para qué lo quiero hacer. O ya lo hice y en qué quedó. Ujú. Quizá tu, digamos, tu área por ahí fuerte es el hecho de que tengas las dos como inicio. Como ya tenías las letras, como ya tenías este proceso de reflexión, ya podías plasmar esa parte. Al momento de que vas evolucionando y llegas a la fotografía, se complementan. Haces un discurso más redondo, pero no todos los que podemos escribir vamos a llegar al punto de ser artistas. Estamos muy lejos, de hecho, ¿no? O no todos los artistas van a poder sustentar sus obras. Y ahí sí me parece un poco lamentable porque a veces ni siquiera es de manera interna, ya no que se lo comuniquen a los demás o que lo argumenten. A veces es un proceso instintivo que no tienen, que no tienen interés en saber cómo se gestiona todo eso en su cabeza, ¿no? Ujú. Sí, de acuerdo. También falta, ¿sabes qué? Una, o no sé qué piensas tú, pero por ejemplo, un contexto tan rico como la Ciudad de México, que se puede cubrir con un viaje de estudios, Ujú. pero el hecho de ver un panorama amplio, aunque puede estar la tercera ciudad más grande del país, no es una excusa, ¿no? En algún evento académico recuerdo haber escuchado que en algunos países de Europa no puedes entrar a estudiar la carrera de arte si no tienes más de 20 años. También creo que sí, estoy de acuerdo, tal vez uno si no tiene tantas experiencias, pues no tiene tantas cosas por decir, pero no necesariamente. Es complicado enseñar arte, es muy difícil. La gente piensa que el arte es cualquier cosa, que, que hacer arte es como dedicarse a no hacer nada, como que el artista es un desocupado o es un drogadicto o es un erotómano. Y es Y que hay mucho tiempo que pasas en la construcción del proyecto.
Claro. Y ese tiempo es el que no se considera. No se considera porque los procesos del arte son menos predecibles que la investigación canónica, digamos, donde tienes que ir con una pregunta de investigación, con objetivos, con hipótesis, con un marco teórico. En el campo del arte hay una cosa mucho más flexible, pero que también, no sé si has escuchado el término del bluff, ¿no? En el medio del juego de las cartas, del póker. Ujú, sí, Bueno, pues puedes bloquear muy fácilmente. Si no tienes nada en tu proceso, pues puedes bloquear y no hacer y cañar, también se dice, ¿no? Como engañar un poco, porque no, es difícil también evaluarlo, pero finalmente, pues una manera es ver el proceso, porque pues en el proceso te das cuenta de si una persona avanzó del inicio de su clase al final, ¿no? Si hubo un desarrollo, si hubo una búsqueda. Creo que todo tiene que ver con una buena pregunta, algo que implique a la persona. No sé tú qué opinas. es que fíjate, ahorita que hablabas del blog, me quedé pensando en una tesis que leí hace algunos años que no tenía preguntas, no tenía hipótesis, nada, nada de la estructura básica, ¿no? Entonces, en su momento yo me quejaba y los demás sinodales decían que no, que las nuevas tesis en las artes no necesitaban. Creo que el gran problema aquí es que ni siquiera teníamos una pregunta que motivara a esas 100 cuartillas que se habían escrito. Mm, Era un diario muy, muy personal, pero que no tenía una problemática. claro, Entonces, hay tesis que no entran en el ambiente académico, pero te das cuenta de que sí hay una aportación que tal vez les costó mucho tiempo y no nada más el tiempo que está oficializado, pero hay otras que, como dices, se cubren un poquito de esta aura y dicen, bueno, es que tiene que ser flexible. Bueno, una cosa es ser flexible y otra cosa es ser laxo. claro. Sí, creo que eso que estás diciendo es que, mira, para mí no ha sido fácil, pues nada, la verdad. Me costaba mucho leer cuando estaba en lingüística y literatura, odiaba esos textos, me parecían textos farragosos, eh, me parecía que estaba perdiendo mi vida mientras leía esos textos, que eran muy enrevesados, y, y por el otro lado a veces sentía que era una inutilidad hacer arte, pero eso tiene que ver también con el hecho de que se utilizan dos partes diferentes del cerebro, no diría exactamente la derecha o la izquierda, no sé cuáles, pero ahora que estoy en el proyecto de doctorado me doy cuenta que es muy difícil congeniar esas dos partes. Y entonces pedirle a un estudiante eso, a un estudiante de licenciatura, es muy complejo. Hay que encontrar puntos medios, ¿no? Ahora que estoy hablando contigo, pienso que el punto medio es la literatura. El punto medio es lo escrito, pero una escritura que tenga fluidez, que tenga licencias, que tenga vuelo, que tenga la posibilidad de ejercer la creatividad. Y eso muchas veces no es permitido, ¿no? En el medio académico de las artes incluso. Entonces, Y, eh, y ahí hay algo bien raro, fíjate, porque yo me acuerdo cuando estaba en letras, o sea, yo adoraba todas las materias que tenían que ver con literatura. Y las claro, materias teóricas eran el calvario, pues hay que llevarlas porque es parte de la malla, sí, pero las odiaba. Y ahora, a vuelta de un par de años, bastantitos, creo que he perdido algo con la literatura. O sea, claro, me he acercado mucho más a la teoría, valido más la teoría. Y sí, sí, quizás, creo que eso es algo que tendríamos que sacar de este capítulo del podcast de hoy, que yo no me lo esperaba, honestamente, porque yo parto de que es un proceso medianamente fluido entre justifico mi proyecto teóricamente y lo genero, pero no soy artista, ¿verdad? Y para mí es mucho más fácil en este momento histórico una justificación teórica
que una producción, por mucho. Úpale. Sí, yo creo que son momentos de la vida, como cuando a uno le dicen es que a Borges lo entiendes a cierta edad, ¿no? O te llega a cierta edad y otros autores pues te llegan a otra. Yo creo que también tiene que ver un poco con eso. Pero por el otro lado, digo, antes de que me pase, pienso que cualquiera puede ser artista. De hecho, todos podemos serlo porque utilizamos el lenguaje de una manera creativa, ¿no? Entonces, y en general la vida implica una creatividad, ¿no? Porque hay situaciones que son inesperadas. Permanentemente la vida está jugando con nosotros, ¿no? Poniéndonos en situaciones incómodas y hay que resolver en la marcha, ¿no? Y así como el lenguaje opera de una manera improvisada, de manera permanente improvisada, pues también, pero nos han negado eso desde desde la formación, llámese escuela, primaria, secundaria, universidad. Nos han negado eso, nos han dicho que no podemos, que no somos capaces, que es más fácil volvernos investigadores, pero también entiendo que hay un valor y hay una riqueza y hay una belleza en la teoría. Sin embargo, pues fíjate, yo creo que también, fíjate, tener una posibilidad, una orientación terminal en la carrera de artes sería muy valioso. Una orientación terminal en crítica, una orientación o en textualidad, la que sea. Una orientación terminal en producción en uno o en otro medio, una orientación terminal en museografía, en historia, porque eso le daría la posibilidad al estudiante de sentir que no es un fracaso, que no todos los que estudian artes tienen que ser artistas, por ejemplo, Ujú. y que todos los roles son importantes para que exista el mundo del arte, porque si no hay un curador, si no hay un crítico, un investigador, un historiador, un periodista de cultura en un periódico, que no hay, o sea, si no hay eso, pues no hay arte, todos son muy importantes. Fíjate, esto me parece muy interesante porque alguna vez lo discutíamos con la carrera de filosofía, porque igual, o sea, egresas y eres filósofo, ¿y qué implicaciones tiene? O sea, Claro, el título no te genera esta, esta capacidad de reflexión. Tendrás el conocimiento en el área y puedes aplicar a ciertos tipos de trabajo donde será muy pertinente, pero no necesariamente te conviertes en un filósofo, ¿no? Entonces acá egresar de las artes no te convierte en artista, pero sí estás dentro de la comunidad artística y tendrás algún nicho en el cual te vas a sentir más cómodo. No todos van a ser productores. claro, pero tú entonces vienes de la filosofía, o sea, es tu formación inicial, No, yo soy de letras. de letras, pero fíjate, los filósofos creo que son, es la profesión que yo he visto que tiene más posibilidad de dialogar con todo. Ujú, Se sí. encuentra filósofos en muchos medios, en muchos, muchos. Y creo que el arte debería tener ese mismo estatus, pero lamentablemente no se le da esa importancia. Pues porque pesa más la verbalidad, ¿no? La lógica, la racionalidad que pues la creación y la imagen. La imagen es la cenicienta. Pero quizás en este momento histórico, ¿no? O sea, yo recuerdo, por ejemplo, que en su momento la carrera de filosofía la querían cerrar. Claro. Y en Es- Monterrey, pues con más veras. Entonces, somos, bueno, son una facultad que ha conseguido muchos logros, que suena dentro de las humanidades, pero aún así les ha costado. Es decir, eh, históricamente ha habido rectores que hablan de generar carreras que ya existen, pero que no las voltean a ver, o de cerrar otras, como el caso de filosofía. O sea, creo que las humanidades en general, quizá esa sería una idea, ¿no? Están yéndose hacia la investigación para tratar de brincar y ser igual que las demás disciplinas, como para justificarse. Claro. Un poco lo que decías al inicio. Sí. Y es Sí. triste porque pierden su esencia en el camino a veces.
Sí, es que pues las humanidades son el último bastión de resistencia de nuestra condición crítica y el arte también. Digo, si no hay eso, pues ya pues apaga y vámonos, porque pues vamos a ser seres absolutamente pragmáticos, que solamente piensan en el rédito, en la productividad, y pues estamos condenados a hacer eso, ¿no? Pero tiene que ver con la ciudad, ¿eh? Siento yo. En una ciudad como Monterrey, pues lo mejor que le puede pasar a esta ciudad es eliminar la resistencia, eliminar la posibilidad de pensar, la posibilidad de contradecir, la posibilidad de ejercer la crítica. Y pues así es todo más cómodo, ¿no? Es una ciudad muy controlada y si no hay escenarios académicos donde la gente se pueda preparar para hacer un contrapeso, pues mucho mejor. Porque incluso los proyectos de investigación en la Facultad de Filosofía son manipulados por el empresariado local. Hay Sí, en cosas, este momento sí. hay cosas que no se pueden decir allá, pues. Y estamos hablando de una universidad pública, no estamos hablando del TEC, ni de la UDEM, ni de la Universidad Regiomontana. Entonces, pues, este es un muy buen caso de estudio en Monterrey y la relación que tiene con el arte. Por ahí del 2006, Giampiero Bucci, que quizás algunos lo recuerden, era un filósofo muy, muy conocido en el ambiente. Él decía que ya Monterrey estaba en un punto en que industrialmente había llegado a su máximo y estaba listo para empezar a darle importancia al área de la cultura, al área de las artes específicamente, porque él era maestro en el posgrado de artes visuales. Y bueno, pues acá estamos y la situación no ha mejorado mucho. Fíjate, nunca había escuchado ese comentario de Giampiero, pero yo creo que era muy optimista. Muy optimista, sí. No, Quizá porque estaba enfrente del salón y quería darnos cierto aliento a los estudiantes, claro, ¿no? claro. No, y Pero está bien, y hay que dar la lucha y es la palabra que hay que tener, pero es complicado. Es muy complicado acá, pues. ¿cuál es la satisfacción que te deja a ti, futuro? Todo este proceso de la creación, porque por algo sigues aquí. ¿Cuál es la que disculpa? La satisfacción que te queda. No, pues yo hago arte para resistir, Heréndira. Yo hago arte para sobrevivir, para no desaparecer, para no colapsar, Y, para oponerme. O sea, por y eso te hago arte. insertas a la academia, ¿por qué razón? Pues porque yo entré a estudiar, en Colombia hay algo que se llama licenciatura y la licenciatura en Colombia es una carrera que tú estudias para dar clase. Entonces, yo ya había estudiado en la Nacional, no podía estudiar una segunda carrera en la Nacional. Después entré a la Academia Superior de Artes de Bogotá y no pude con los profesores en ese momento y yo era más, no sé, era difícil, tenía enfrentamientos con algunos profesores que tenían una mirada del arte que a mí me parecía de otra época. Y luego por eso salté a las letras, porque no podía ir a la Nacional a estudiar letras. Y donde podía estudiar letras era una licenciatura. Y en ese proceso de estar tomando esa licenciatura me di cuenta que quería ser profesor, pero que tenía que estudiar mucho para poder serlo, ¿no? La primera vez que yo di clase fue a los 30 años. Tengo 20 años dando clase. Entonces, lo vi como un reto, como un compromiso también social, porque pues te digo, vengo de universidades públicas, siento que lo que he recibido también tengo que regresarlo. Pues también pienso que cuando uno se forma mucho y no regresa, pues no se vale, es como que uno termina ahito, termina indigesto. Hay que procesar y regresar. Por eso me agradezco mucho tu invitación, porque es una manera de, de forzarte a la reflexión. Y me han surgido varias ideas que yo no tenía en la cabeza, sino pues conversando. Y pocas veces tiene una oportunidad de conversar. Con los maestros, tú sabes, uno no conversa de esto ni con los artistas ni con los amigos. Es raro aquí que esto pase, entonces poder pensar un rato es muy bueno para la cabeza. ¿Por qué entraste al doctorado? ¿Qué fue lo que te motivó?
porque quiero sobrevivir, Erendira, yo quiero tener una planta en la universidad. Digo, si me dedico a esto, mis Ok, vidas es más una cuestión laboral. tiene que ver con lo laboral, porque digo, yo hago investigación aunque no haga un doctorado. ¿De acuerdo? Lo Ujú. veo también como un reto porque pues el medio académico se me hace que es un medio anquilosado, te comento. Y se me hace que es un medio que se opone a la creatividad de manera muy clara. Y el hecho de insistir con una tesis que tiene ese corte en un contexto donde no, nunca nadie la ha hecho, pues también me parece atractivo. Y poner la mente a funcionar, pues siempre es preferible, porque tú vas dando saltos sin darte cuenta. Y me doy cuenta ahora digo que ya han pasado 2 años en el doctorado, que pues mi capacidad de escritura ha mejorado, mi capacidad lectora también, mi capacidad de eh, ver el detrás de textual del arte, pues me ayuda mucho como persona y como profesor y como artista. Pues todo eso son las razones que encuentro en el camino. Pero si tú me preguntas la primaria, pues es eso. Yo quiero ejercer la docencia porque me gusta enseñar, pero quiero ejercerla de una manera digna. Y el elemento básico, pues, es seguir avanzando, ¿no? Seguir aprendiendo. Claro, y permitirle a otras personas, si en algún momento se da esa situación, pues llegar a ser el mentor de una persona, así como algunos maestros fueron mentores para mí, porque tiene que haber un diálogo intergeneracional. Ese diálogo intergeneracional pasa para ponerlo en los términos del proyecto que estoy haciendo, por un proceso de paz. Y honestamente pienso que esta ciudad no tiene ese diálogo intergeneracional. Tampoco en Bogotá lo viví. Bueno, sí, por lo que te comenté de mis mentores, yo lo Ujú. viví. Y en San Luis lo que pasa fue que lo vi de una manera muy, wow, muy elegante, muy sobria, muy bien dada, ¿no? Porque pues hice parte de ese contexto académico, también fue profesor de la Universidad Autónoma y de algunas otras allá, y vi que ese diálogo estaba muy bien cimentado y era armonioso. Aquí yo pienso que eso no se da y tiene que ver con que hay una réplica en las prácticas de competencia empresarial, en el medio académico, en el medio social. Es como que eso se replica ahí de una manera muy lamentable, pienso yo. Futuro, ha sido un placer poder dialogar contigo. No, pues digo lo mismo, Erendira, muchas gracias por la invitación. Qué padre haber podido conversar contigo. Creo que esta no era lo que yo esperaba, honestamente. Y de igual manera me voy con más dudas, con más inquietudes, porque aunque me ha acercado un poco a la creación en literatura y otro poco en la fotografía, pues disto mucho de ser o pretender ser un artista, ¿no? Me acerco más al área de investigación. He visto por ahí algunos puntos interesantes en tu relato porque me hacen pensar en mi propia historia. Y aprovecho y agradezco también a mi mentora, en este caso la doctora María Eugenia Flores, Qué padre. porque para mí fue muy significativa en la carrera y en el doctorado, pues no se diga, ¿no? Claro, hay que Era agradecer. como, sí, Y también entender, Erendira, que cualquiera puede ser el cocinero, que todos podemos hacer arte, como decía Joseph ujú, Beuys, todos, porque tenemos esa condición creadora. Y yo diría, animándome un poco más, que todos podemos ser investigadores si nos lo proponemos y, y que al arte entramos en un momento, pero nunca sabemos cuándo salimos. Sabemos cuándo entramos, pero no cuándo salimos. Y creo que el punto de salida tiene que ver con que ya no tienes una pregunta o no tienes un eros que te impulse a saber o a entender o a jugar. Y ya cuando eso se pierde, pues ya no tiene sentido hacerlo. pues es que al final la escritura, como la creación en lo visual, radica en tu necesidad de discurrir sobre ti mismo, ¿no?
y sobre lo que ves, lo que está a tu alrededor, cómo te sientes. Y si usualmente necesitamos este espacio de diálogo, ahorita con la pandemia, creo que es más evidente. Y sobre todo en estas generaciones que nos toca en las aulas. Claro, qué difícil, ¿no? Muchísimo. Porque uno como quiera entra a una parte lógica como adulto y tratas de sobrevivir, pero ellos, de por sí la adolescencia es complicada, ahorita con esto es aún más difícil de sobrellevar. Ahora creo que también es un buen punto de quiebre y en las crisis pues surge yo creo que lo mejor del ser humano. Sí, evidentemente no son estudiantes de la UDEM, ¿no? Que lo tienen todo y les toca conectarse desde el celular a veces sin señal y etcétera, pero pienso que también en la dificultad se aquilatan pepitas de oro. Definitivamente. Y lo estamos viendo con estos semestres. Bueno, pues muchísimas gracias, Futuro, de nuevo. A De ti, igual, de igual manera, agradecemos a aquellos que nos están escuchando, que nos están siguiendo. Esperamos que haya sido de su interés y estoy segura que algunos, varios, tanto compañeros, maestros como alumnos se van a acercar contigo porque yo lo he hecho a partir de mis encuentros en posgrado, de ver tu trabajo. Me ha dado mucho gusto poder coincidir 2, 3 veces contigo. Entonces, seguramente ellos también lo van a hacer. Esperemos que el podcast en sí haya sido de su agrado, que sea una visión matizada de lo que es la FAB, porque justamente es eso, es un gran mosaico con muchas historias. Cada uno de nosotros hemos llegado por diferentes razones, tanto a las artes como a la academia, y creo que eso se plasma en nuestros discursos. Les recordamos que este es un programa producido por la Facultad de Artes Visuales a través del apoyo de la doctora Verónica Delgado, directora de la Facultad de Artes. Muchísimas gracias. Que tengan buen día. y para quien haya llegado hasta el final de este podcast, pues decirles que somos seres de luz y que tenemos una oportunidad extraordinaria de hacer contacto con la realidad. A través del arte pues sería una muy buena manera. Muchas gracias, Futuro. A ti.